Acá está. Bueno, entonces hoy comienzo con la lectura de este lema. Cuando un hombre trabaja para otro, tiene que encontrar en este otro la motivación de su trabajo. Y cuando alguien tiene que trabajar para la comunidad, tiene que sentir y percibir el valor, el ser y la importancia de esta comunidad. Esto solo podrá hacerlo cuando la comunidad sea algo completamente distinto de una suma más o menos indiferenciada de hombres individuales. Tiene que estar plena de un espíritu real en la que cada uno tome parte. Cada uno tiene que poder decirse, la comunidad es correcta y yo quiero que sea así. La comunidad tiene que tener una misión espiritual y cada uno tiene que querer aportar para que se cumpla esa misión. En cada uno de los individuos tiene que estar vivo el espíritu de la comunidad. Rudolf Steiner. Muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos los que van entrando, todos los que están acá. Hoy nos toca hacer la continuación, coloquio, segunda parte. Eh, Así que bueno, no he entregado los comentarios, trabajos que me han llegado, porque si bien hay varios que han trabajado, pero no he recibido ninguno en la casilla del espacio. Así que bueno, eh, digamos, lo vamos a hacer en vivo. Si es que alguien quiere comentar algo del trabajo que ha hecho, eh, lo podemos hacer. Y si no, lo que vamos a hacer es darle una repasada entre todos. Así que necesitaría ahora que levante la mano quién quiere comentar algo del ejercicio en términos de quien trató de hacer el ejercicio. Milena, José. ¿Alguien más? Hay algunos que no los veo porque no tienen las cámaras, pero bueno, en principio, Milena y José. Milena, ¿querés comenzar a comentar algo del ejercicio? Bueno, eh, no sabría por dónde empezar, pero por ahí merece una aclaración todo el trabajo que me llevó en lo personal llegar hasta hoy. Tuve que hacer todo un trabajo de investigación, básicamente, de primero buscar en la biblioteca qué bibliografía tenía al respecto. Ujú, Por otro lado, también recordar cosas que he escuchado en ciertos ámbitos de ciertas personas, no tal vez tan vinculado a la economía, pero sí a lo que es lo social, desde el lugar este de vivir, digamos, en comunidad, desde la mirada antroposófica. Y básicamente lo que me estaba dando cuenta recién que me pasó fue que primero leí la consigna y fue como, tengo que hacer esto, bien, bien detallado y bien puntual. Ese fue el momento de la recepción de la consigna. A partir de ahí, en realidad me expandí, empecé, como digo, a investigar, a hacer cuadros, anotaciones, toda esa tarea es como que se amplió. Y ujú. llegado el momento de hoy, hace 2 días, dije, no, tengo que volver y concentrar esta información de manera tal que yo pueda compartirla, porque tengo que reconocer que es tan amplio el tema cuando uno empieza a investigar que puede profundizar cada vez más y básicamente tiene que saber poner un hasta acá por hoy. Sí, Entonces, me parecía bueno aclararlo porque realmente, más allá del producto final que yo pueda traer ahora para compartir y que obviamente es una parte de lo que entiendo que va a surgir, fue un trabajo enorme, todo el proceso de hacerlo.
Bueno, para terminar en este esquema que traté de hacer acá, en unas hojas que qué bueno. ensamblé. Yo después, si puedo, le voy a sacar foto y lo voy a mandar porque no había entendido que había que entregarlo. Ok, Bueno, por ahí retomando los temas que habíamos visto en la primera parte, cuando hablábamos de que el coloquio estaba formado por contenido, contexto y gestión, como estas tres grandes partes, y teniendo en cuenta ese fragmento que nos llegó para hacer la actividad de un autor sobre economía, que básicamente lo que explicaba ahí es que en la economía surgen interacciones y vínculos entre las personas que tienen como fin, digamos, establecer ciertas condiciones por medio de las cuales se va a poder servir a esa comunidad y esa comunidad al mismo tiempo se va a ocupar de mí de alguna manera y va a devolver ese trabajo, ¿no? Es como ese circuito de interacción, donde lo que termina surgiendo siempre son dos polaridades. El autor plantea que hay como dos grandes eh, lugares, digamos, en este espacio de lo que es la economía, que vienen a trabajar, que son por un lado la naturaleza como un polo y por el otro lado las finanzas en sí o lo que es el capital. Entonces, lo que yo comprendo a partir de esa lectura es que es el hombre quien a través de su accionar tiene que buscar ese balance y ese equilibrio entre estas dos fuerzas que van a estar ahí presentes. Porque si deja que la naturaleza obre por sí misma con sus leyes, que obviamente tiene que permitir que eso pase porque es así, la naturaleza tiene sus propias leyes y uno no las puede dominar, aunque algunos quieran hacerlo hoy por hoy y haya mucho de eso en la actualidad. eh, la realidad es que el hombre tiene que poner su trabajo sobre la naturaleza con conocimiento de ella, con conocimiento de los ciclos anuales, de lo que es el suelo, del lugar geográfico donde va a trabajar y un montón de otras cuestiones. Entonces, si el hombre cree ilusoriamente que puede vivir de la naturaleza y que la naturaleza va a proveer lo que necesite, caería como en un extremo. Y si por el otro lado se aboca solamente a una cuestión de querer organizar y manipular estratégicamente eh, los números, los réditos, lo que pueda sacar en beneficio de ese trabajo sobre la naturaleza, se, digamos, corre el peligro de volverse una persona calculadora y fría. Entonces, es el hombre quien siempre tiene que estar en medio tratando de regular esas dos fuerzas que sí, pareciera que siempre van a estar presentes como desafíos y como obstáculos para poder así, bueno, como figura de emprendedor, llevar adelante su proyecto, sabiendo que eso existe, sabiendo que corre peligro de caer en la polaridad, pero resistiéndose a eso, ¿no? En las decisiones que va tomando. Eso, bueno, un poco lo que yo entendí que decía el texto desde el cual ujú. teníamos que partir. El trabajo puntual era ampliarlo desde lo que es la palabra de Rudolf Steiner y lo que los evangelios me aportan como imágenes. Y acá viene, bueno, todo el, el gran recorrido, ¿no? Puntualmente yo estuve consultando bueno, el nuevo orden social, perdonen si no es el título original, pero así está traducido por la Sí, editorial. Milena, discúlpame, me gustaría Sí, hacer una aclaración sí, para todos los que están escuchando. Bueno, estamos hablando del ejercicio sobre el coloquio, que es una forma de conversación con una técnica determinada. Se dio un contenido a través de un ejercicio y este ejercicio, bueno, está siendo explicado por Milena. No, la idea es no interrumpirla, sino que exponga. Tampoco es un debate esto, sino más bien el punto de vista que cada uno de ustedes estaba, digamos, invitado a traer y escucharnos entre nosotros. Y después sí podemos hacer un cierre y una conclusión. Milena, para un tema de administración de tiempo, estaría bueno que pienses en unos 10 12 minutos, ¿sí?
así después podemos también continuar. Y está buenísimo que después si querés mandar una foto de todo lo que trabajaste, sería genial. Y la compartimos. Te escuchamos. Sí, bueno, básicamente consulté el nuevo orden social, futuro social e introducción a la economía política como fuente de lo que es la economía en sí. Entonces lo que rescaté, esto lo trabajé siempre en tres, en el contenido, en el contexto y en la gestión. En cuanto al contenido, Steiner lo que trae es justamente esta interacción de lo que es la naturaleza, el trabajo y el capital, donde la naturaleza es transformada por el trabajo del hombre y el trabajo mismo del hombre, que genera cierto valor por sí, también se ve transformado luego en lo que resulta como capital, ¿no? Si bien uno lo que entiende es que al inicio de todo proyecto de emprendimiento tiene que contar con cierto capital, bueno, en realidad es algo cíclico y es algo que no tiene un principio y un final, sino que depende desde qué ámbito uno se pare a mirarlo, es en el momento del proceso que va a estar. Y esto es algo bastante importante a tener en cuenta porque Steiner dice que es un proceso dinámico, móvil, que bueno, como decíamos antes, depende en la naturaleza de los ciclos anuales, de todo lo que tenga que ver con lo que la naturaleza esté manifestando y cómo yo leo y sé sobre esa naturaleza. Las capacidades de los trabajadores también van a venir ahí a transformar el trabajo, ¿no? Poniéndole su impronta, y también las necesidades de la comunidad, que no serán las mismas en distintos lugares. Entonces, todo va a tener que ser analizado en un contexto determinado y también va a tener que admitirse de entrada que puede haber cambios, que va a haber cambios, de hecho. Siempre bajo estas máximas que dice Steiner, que son el valor, la dignidad y el trabajo humano, respetando eso como base. Luego, con respecto al contexto, saqué bastante material ahí de reflexión en el libro Futuro Social, porque ahí es donde justamente digamos, se aclara cómo está el contexto hoy por hoy y lo que dice Steiner es que el hombre trabaja de forma egoísta, o sea, no tiene el concepto en la actualidad de trabajar en comunidad. Trabaja con fines de lucro, trabaja para recibir una remuneración, creyendo que debe haber una relación directa entre mi trabajo y lo que yo recibo como sueldo. Y no se cuestiona sobre eso, o sea, en términos generales, ¿no? La sociedad está basada en este tipo de manejo, digamos, de lo que es el trabajo, la economía, y pareciera que el foco está puesto en el capital, en el tema del dinero puntualmente, que el capital no es solamente dinero aparte, o sea, tiene que ver con los recursos de lo que dispone un emprendedor, una empresa. Pero bueno, está todo vinculado siempre con el trabajo, se desvaloriza y se deshumaniza también. Hoy se ve bastante con la intervención de la tecnología esto, ¿no? Que las máquinas empiezan a suplantar el trabajo humano y va a ser cada vez peor. Y la naturaleza es explotada a los fines del empresario, ¿no? Esto en términos generales siempre digo. Esta es como la mirada que da Steiner más cruda de la realidad, ¿no? Entonces pregunta dos cosas que me parecen interesantes leerlas tal cual, que dice, ¿cómo debe estar constituido el espíritu humano para que pueda dominar la cuestión social o aprender a dominar la cuestión social? ¿Cómo debe estar constituido el espíritu para que de él surja una economía nacional que pueda convertirse en el fundamento de una real voluntad social? O sea, como contracara a este egoísmo individualista, propone esta mirada social como una respuesta, como una necesidad urgente, diría. Y en cuanto a lo que es la gestión en sí, ¿qué dice Steiner? Y ahí fui al libro El nuevo orden social, creo que lo nombré hoy, donde bien claro Steiner habla del trabajo en comunidad, ¿no? Donde cada uno trabaja para el otro y en ese trabajo para el otro, totalmente desinteresado, totalmente despersonalizado, no lo hago para recibir nada, no espero nada a cambio,
es en el verdadero lugar donde las cosas van a cambiar. Pero decirlo así y creer que por solo decirlo va a funcionar es caer en la ilusión, como decía al principio. Steiner habla bastante de eso y dice que, de hecho, da un ejemplo, cita un ejemplo concreto donde se empezó un emprendimiento creyendo en las buenas intenciones de las personas, ¿no? En esto de que, ¿qué puede salir mal si nos vamos a vivir todos en medio del campo? Todos tenemos más o menos los mismos ideales y vamos a trabajar cada uno en lo que nos gusta. Bueno, pueden salir cosas mal porque lo que no está contemplando el ser humano, dice Steiner, es el tema de lo kármico, que suele verse en lo social. Entonces, cuestiones de personalidad, cuestiones de emociones, cuestiones de antipatías empiezan a surgir eh, por sobre esas buenas intenciones y empiezan a generar conflictos. Entonces, la idea es que haya un conocimiento espiritual de base. O sea, para llegar a este punto de la gestión y de verdaderamente hacer algo, se tuvo que empezar por otro lugar, que es el del contenido, o sea, el de realmente bajo qué mirada se va a estar trabajando, se va a estar conviviendo. Bueno, nos da una solución, obviamente, y el ideal es la trimembración social, y en particular en la economía asociativa, que es lo que venimos estudiando. Eh, Está bueno a pesar de este contexto que antes describía, y si uno mira en la realidad y puede creer que es imposible, que no va a suceder nunca y demás, conservar la imagen ideal, porque en algún momento sucederá, tal vez nuestros ojos no puedan verlo en concreto, pero eso en algún momento va a surtir efecto. Entonces, Steiner justamente hace 100 años vino a poner esa imagen, y de a poco ciertas comunidades van intentando vivir de esta manera. Entonces se está empezando a ver, y eso ya es un montón, un gran paso. El punto flaco del trabajo estuvo en la parte de los evangelios, porque debo reconocer que no tengo un conocimiento tan profundo sobre el tema. Sin embargo, me vinieron imágenes. O sea, pasó el tiempo y alguna que otra imagen vino. No sé si está bien encajada cada una en el rubro, pero digamos, las comento en general, partiendo obviamente de este orden que decía el contenido, el contexto y la gestión. Eh, Se me vino la imagen de la multiplicación de los panes, o cuando Cristo lo que hace es que aparezca alimento, digamos, mágicamente para sus discípulos que estaban en medio del mar y no tenían que comer. Y entonces los discípulos, a través de un montón de valores que ahí están implicados, que puse yo acá, la confianza, la verdad, el respeto, el servicio al prójimo, a partir de todo eso le plantean, digamos, la problemática a Cristo, y Cristo les dice que si ellos creen, parece así como una cosa muy abstracta, ¿no? Pero implica toda esta suma de valores morales, van a surgir los frutos, ¿no? Es como una imagen bastante general de esta idea que decía, ¿no? De mantener ese ideal en el pensamiento, en el sentimiento, en la voluntad, y en obrar en pos de eso. La imagen concreta es la de Cristo, ¿no? Que puede hacerlo así tan rápidamente. En nuestro caso nos va a llevar más tiempo y tenemos que admitir eso. Después, por otro lado, se me vino dentro de lo que son, creo que esto aparece en el quinto evangelio, por lo tanto no sé si entra en lo que son los evangelios, pero están las tentaciones a Cristo. No voy a nombrar todas, pero la última tentación, que es la más compleja y la que genera un misterio hasta la actualidad, es la de cómo convertir las piedras en pan. Entonces, Cristo dice que no solamente de pan vive el hombre, que es lo que uno respondería, ¿no? Pero bueno, también tenemos lo espiritual. Pero Ariman ahí replica y dice, bueno, pero de lo espiritual solo tampoco se puede vivir, porque el hombre necesita alimento. Entonces ahí se crea esta disyuntiva de qué solución viene a poner el hombre ante esta problemática planteada, ¿no? Cómo equilibra justamente estos dos alimentos necesarios en su vida, tanto el espiritual como el material.
Eso lo vinculé con el contexto, ¿no? Porque veo que es un contexto medio complejo donde todavía no podemos dar respuesta certera a esto. Y como una imagen final para lo que tiene que ver con la gestión, a mí se me vino la imagen de los apóstoles y las lenguas de fuego cuando, digamos, el Espíritu Santo baja, ¿no? Digamos, esto es una imagen por sobre sus cabezas y ya ahí es como que los apóstoles justamente no son una suma de individualidades, de hecho ya no lo eran, pero es como un momento concreto donde se ve eso, donde un nuevo ser nace a partir de, de esa comunión de los apóstoles. Eh, Esto me parece una imagen muy buena para pensar en lo que, como decía Daniel al principio, sería vivir en comunidad, ¿no? Empezar de a poco a perder esa personalidad, individualidad, no en cuanto a no desarrollar el yo, sino en cuanto a con justamente un yo fuerte y en libertad decir, bueno, vengo a hacer esto porque tengo esta convicción, pero no me dejo llevar por estas distracciones, obstáculos, llamemos como sea, de las antipatías, emociones, resentimientos, etc. Entonces yo ahí puse, no yo sino Cristo en mí, esta frase que se suele escuchar, que es, ya no somos Milena, Daniel, ¿no? O sea, diferentes personas, sino que el emprendedor, volviendo a los términos económicos, como este individuo en desarrollo, que yo veo básicamente una oportunidad para el emprendedor en ese ámbito de desarrollarse como individuo, es importante que pueda, digamos, encarnar la iniciativa, el proyecto, pero no por cuestiones personales, sino en pos de un bien común, un bien comunitario. Entonces, teniendo esta imagen, me pareció bueno poder pensarlo. Y si se me permite, leería una frase final de Steiner que me parece también muy linda, que resume todo esto. Y dice, todo cambia si mi persona no entra en consideración, sino únicamente el punto de vista de cómo, con mi trabajo, sirvo a los demás. No me veré obligado a emprender nada que resultaría en perjuicio de otros, pues pondré mis fuerzas al servicio, no de mi persona, sino de los demás. Y esto conducirá a un muy distinto desarrollo de las fuerzas y capacidades humanas. Rolf Steiner. Milena, muchísimas gracias por todo lo que trabajaste. Así que muy bien, felicitaciones. No sabía Eh, cómo resumirlo. Está muy bien. Sí. Realmente es lindo escuchar el entusiasmo además y el esfuerzo. Así que un gusto escucharte. Bueno, gracias. Se ve que te has Estuvo tomado muy interesante. un buen trabajo y Gracias. creo que también vale la pena, eso es lo que tiene el ejercicio, ¿no? Que te lleva como por diferentes áreas eh, y de alguna manera, bueno, vas haciendo un proceso mismo, ¿no? Esta es la idea de la metodología del coloquio, el hecho de, esto es como cuando uno entrena y dice, me voy a hacer gimnasia y salís a caminar o a hacer algo, o te agarra un buen entrenador y te hace, te hace ver todos los colores, este, y bueno, es algo técnico, ¿no? Sí. Se siente distinto. Así que yo lo que haría, Milena, ahora es seguir escuchando a José y después podemos tener un tiempo para compartir. Así cada uno tiene unos minutos para mandar sus reflexiones y comentarios. Así que, José, ¿qué te parece si empezás con lo que, bueno, querés compartir, lo que preparaste de trabajo? Sí, claro. Eh, el, el trabajo en sí fue muy escueto, muy corto. ¿Eh? Eh, me quedé prácticamente en el principio. ¿Eh?
porque me di cuenta que al leer la consigna había algo que no se ponía en marcha. Entonces, realmente, le he dedicado mucho menos tiempo del que me hace falta dedicarle. Eso por un lado. Porque cuando me metía a intentar desarrollar las dos columnas de la consigna del contenido, me di cuenta que me hacía falta incorporar mucho mejor la consigna, el contenido. Entonces, solamente he llegado a trabajar la parte del contenido, no del contexto ni de la gestión. Además, me di cuenta que el método en sí mismo, ¿no? Esto de trabajar primero contenido, contexto y gestión, José, disculpa, necesita... pero voy a compartir pantalla para que los que Sí, no vieron el ejercicio puedan hacerse una idea. ¿Sí? sí, sí. Vos mientras seguí hablando lo voy a mostrar por un minuto, así pueden hacerse una idea de qué se trata también. Sí, continúa, José. Sí, entonces me di cuenta que tenía que coger un poco de práctica prefería coger un poco de práctica en el método, ¿sí? Y no aplicarlo directamente a esta consigna porque me costaba, por un lado, comprender el contenido ¿m? Digamos, llegar a una comprensión para desde ahí desbordar hacia los dos lados, ¿no? Entonces, prefería aplicar el intentar en cuestiones muy cotidianas del día a día, que eran muy conocidas, aplicar este método, ¿no? En el que te viene un contenido de algo muy simple, insisto, una cuestión cotidiana, y sobre eso reflexionar un momento sobre el contexto y después reflexionar un momento sobre la acción y actuar, ¿sí? Necesitaba coger un poco de práctica en eso. No sé si se entiende lo que quiero expresar, Ujú. pero me resultaba complicado, me parecía un ejercicio, bueno, más complejo de lo que podía mover. Entonces, sobre el primer bloque, sobre el bloque del contenido, únicamente en lo que es la parte de la palabra de Steiner, estuve trabajando una conferencia que la tengo aquí como la primera conferencia del GA 340. No sé como libro qué nombre tiene porque tengo solamente la conferencia, solamente leí la primera conferencia, 24 de julio de 1922, GA 340. Y de ahí, de esa conferencia, destacaría me quedaría con una frase, si tuviera que resumirlo mucho, con una frase que me puedo llevar para la práctica diaria, digamos, que es, son los procesos los que tienen que avivar los conceptos. Y después de ese mismo texto me quedó estoy mirando el texto en la pantalla, marqué una duda que, que quería compartir si lo encuentro. Si no, no quiero comerme más el tiempo.
Bueno, vendrá después. Es una frase del texto que me quedó como duda grande Ujú. de esa conferencia y que tiene que ver con la parte me parece que lo anoté aquí también. Sí, creo que lo anoté aquí. Dice, a este respecto debemos cuidar de no transponer ninguna ley descubierta en relación con el capital al mundo de la economía. Esa frase, que esta es una traducción, a lo mejor es una traducción diferente, pero esa frase me generó dudas y no la pude desatar. Me quedó el nudo ahí, trabado en la mente, ¿vale? Ujú. Y después, como en la parte del contenido, eh, eh, puse una única imagen de los evangelios, de momento, que es en el momento del sermón de la montaña, es Mateo 5:13, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se volviere sosa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para ser tirada fuera y ser hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede esconderse una ciudad puesta sobre la cima de un monte, ni encienden una lámpara y la colocan debajo del celemín, sino encima del candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Que alumbre así vuestra luz delante de los hombres, de suerte que vean vuestras obras buenas y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Queda por trabajar las otras partes del ejercicio, la parte del contexto y la gestión. Muchas gracias, José. Gracias por tus reflexiones, trabajo. Y bueno, como ven, he seleccionado un tema, digamos que es los contenidos, ¿no? He puesto la semilla de lo que es la imagen de lo que es la vida económica, entre qué fuerzas, digamos, dónde está ubicada la vida económica, ¿no? Y ahí en el texto habla de lo que es, habla del ultravioleta, ¿sí? Como un umbral, digamos, donde cuando cruzas ese umbral apareces en el mundo platónico, el mundo de las ideas o el mundo espiritual, y después tenés el portal, el umbral de lo infrarrojo, ¿sí? Que es donde ya no podés percibir la materia del otro lado. No es que del otro lado hay materia, pero no hay materia perceptible a nuestros sentidos físicos, ¿sí? Entonces, estas son la vida económica, dice Steiner, está entre estos dos portales, ¿sí? Uno podría decir, en el fondo es el mismo. Es como pensar que hay un portal para el nacimiento y otro para la muerte. Hay un solo umbral, ¿sí? Es una forma de representarlo, ¿sí? A esto. Y por un lado, bueno, habla de los ritmos terrestres y las actividades económicas que están conectadas con los ritmos terrestres y las actividades económicas que están conectadas, ¿sí? Con, eh, digamos, están desconectadas de lo terrestre, se hacen independientes, y uno podría decir ejemplos, ¿no? Bueno, la agricultura es una actividad que está totalmente conectada con los ritmos terrestres, ¿sí? Y las finanzas son una actividad que están totalmente desconectadas de los ritmos terrestres, ¿sí? En, en las finanzas uno podría tener la imagen de los mercados. Los mercados no duermen nunca, porque justamente no hay fuerzas humanas ahí, ¿sí?
solamente lo que no es humano no duerme. ¿Sí? Nosotros como humanos necesitamos dormir y estamos atados a ciclos, los mercados no lo están. Los mercados están abiertos 24 horas. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener este ciclo, ¿no? Y de este modo tenemos estas dos actividades. Lo que uno podría decir también en esto es que del lado de las actividades que están más ligadas a los ritmos terrestres, ¿sí? Aparece el valor, ¿sí? Uno puede percibir el valor. Y uno ve una papa en el campo o el trigo y tiene un valor determinado. Y por el otro lado del infrarrojo, en el otro umbral, uno lo que percibe es el precio, ¿sí? Uno está, digamos, como ese portal no es en sí mismo bueno o malo, está ahí y lo importante es cómo nosotros lo reconocemos y entender las fuerzas que tenemos que desplegar en un lugar y en otro lugar. Y como decía Milena también, el punto medio, ¿no? De esto, que es el encuentro entre los seres humanos. Uno podría decir, entre las finanzas, ¿sí? Y la producción agropecuaria, hay una vida económica, que es la que describe Steiner, que se despliega, ¿sí? Y hay encuentros humanos, ¿sí? En estos encuentros humanos se produce también este acuerdo que hoy, digamos, hay que ver si el acuerdo pasa, este encuentro humano pasa por acuerdos humanos conscientes o manejados por fuerzas que no pertenecen a la conciencia humana de quienes participan ahí, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce como comercio, ¿sí? El comercio, que son acuerdos, yo voy al supermercado, voy a un hospital, compro un remedio, compro una máquina, digamos, hay acuerdos, hay valores en esos dos mundos y hay valores y hay precios, ¿sí? Y se supone que hay una vida, ¿sí? Una vida económica en el medio en la cual podemos conversar y formar imágenes colectivas. Cada vez que uno tiene este encuentro y esta formación de imágenes colectivas, la imagen colectiva es lo que Steiner describe como un pensar fuera del cerebro, porque no es mi propio pensar que está atado al órgano del cerebro, sino que es el pensar colectivo, fruto de una conversación en un lenguaje universal, ¿sí? El lenguaje universal es esta técnica, el número, ¿sí? Tiene que ver también en parte con este ejercicio. Este ejercicio nos da técnica, nos desarrolla lenguaje universal. Y en este sentido, el encuentro, ¿sí? En el encuentro debería desarrollarse una imagen colectiva. Cuando se desarrolla esta imagen colectiva, tenemos, alguien creo que lo hemos mencionado acá, lo he escuchado, ¿no? La palabra Pentecostés. La palabra Pentecostés son estas lenguas de fuego, ¿sí? Que bajan. Por un lado son llamas, uno puede decir llamas, es calor, es luz, ¿sí? Pero se da en condiciones particulares. Las condiciones son que encuentran a todos reunidos bajo el mismo techo. Y uno podría tener, digamos, esta imagen de los dos portales, lo infrarrojo y lo ultravioleta, por un lado, ¿sí? Lo ligado a los ritmos terrestres, lo completamente desligado, el valor y el precio, y en el medio, ¿sí? Como si uno pusiera un techo entre estas dos columnas, ¿sí? Uno tiene toda la actividad económica. ¿Y la actividad económica qué es? Son hombres en el medio, desplegando sus dones, sus capacidades en el mundo, para satisfacer las necesidades del prójimo. Entonces, uno podría imaginarse que la imagen de Pentecostés, esto de que estamos todos reunidos en una misma casa, bajo un mismo techo, tiene que ver con esa imagen, esa casa, ese techo, en realidad representa la idea central del cristianismo, que es, soy un individuo único y solo yo puedo pensarme a mí mismo,
y al mismo tiempo formo parte de la humanidad. Cuando esa idea, digamos, se hace carne, entonces uno tiene esta imagen de que todos estamos bajo el mismo techo. Y esto también coincide con una descripción que hace Steiner en el GA260, en la conferencia de Navidad, donde él dice que ya no hay una distinción entre lo que es la comunidad antroposófica y la sociedad antroposófica. Se han transformado a través de esta conferencia de Navidad en una sola cosa. No hay dos cosas separadas. ¿Sí? Esta, y esto que necesita la humanidad justamente, todos unidos bajo el mismo techo. Y una vez que se da esta condición, ahí es donde desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no desciende, si bien es un hecho individual, ¿sí? Pero es un hecho individual que ocurre cuando la humanidad está junta, está unida, ¿sí? Y ahí es donde se da este hecho. Esto tiene que ver básicamente con los misterios de la esperanza que están descritos por Steiner, eh, y tiene que ver con estos misterios de la esperanza y esta tríada que se despierta, ¿sí? Que es el poder distinguir entre quien porta un pensamiento, el ser humano que tiene un pensamiento, el pensamiento en sí como vehículo y la sustancia que porta ese vehículo. Son tres aspectos, ¿sí? El hombre, el ser humano, el pensar como estructura y la sustancia espiritual que lleva esa estructura. Entonces, esto también es como es el misterio de la esperanza, que es un aspecto de Pentecostés desarrollado y que se tiene que desarrollar, justamente porque eso también es la base. Eso nos permite cuando uno está, digamos, teniendo un encuentro social, cuando uno no ha llegado todavía a una mirada colectiva, uno puede escuchar lo que piensa el prójimo, lo que piensa el otro, y entender que no es el otro, que es un pensamiento que él porta, y ese pensamiento además tiene una sustancia determinada. Y justamente este misterio de la esperanza se anula cuando uno asimila a la persona con una sustancia determinada. Eso es como que cuando uno pega al otro con lo que piensa, entonces, digamos, no puedo tener espacio, digamos, para trabajar esta imagen colectiva. ¿Sí? Uno puede entender que el otro es portador de una estructura determinada y esa estructura tiene una sustancia determinada. Pero son tres aspectos diferentes. Esto lo cuenta Steiner en esta conferencia, que la pueden buscar, es muy linda, los misterios del amor, perdón, los misterios de la fe, los misterios del amor y los misterios de la esperanza. Eh, y acá en este trabajo del coloquio podemos ver cómo uno podría decir los misterios de la fe son los misterios de la voluntad. Fe, en términos de la imagen de los evangelios, es la acción que está en armonía con la naturaleza humana y con las necesidades del cosmos. Eso es lo que es fe. Antiguamente necesitamos las tablas de la ley de Moisés para poder adecuarnos a ese acto con esas características. Hoy no lo necesitamos. Hoy necesitamos conectarnos con nuestra propia naturaleza espiritual. Este es el desafío. Y justamente lo que tiene que nacer es esta voluntad intrínseca y seguirla. ¿Sí? Están los misterios del amor, que son los misterios de Gólgota, las imágenes y el lenguaje de los evangelios. Y por el otro lado tenemos los misterios de la esperanza, que son estos nuevos misterios que tienen que ver también con la vida económica, porque la vida económica trata sobre las fuerzas del Espíritu Santo como fuerza transformadora de la capacidad del pensar humano. Y economía es pensar, no es solamente calcular ganancias, saldos, impuestos y demás. ¿Sí? Tiene que ver con tener una imagen de mi yo activo en el mundo que necesita también
hacer esto, ¿no? Cumplir eh, digamos, con las necesidades terrenales, ¿sí? Pero entender que detrás de todo aspecto terrenal, ¿sí? Tenemos un aspecto cósmico que se nos revela. Para cerrar este punto, quiero ser breve y darle lugar a los comentarios que haya. Lo que quiero decir es que si uno ve, digamos, el trabajo del ejercicio del coloquio como lo hicimos, en el cual tenemos una imagen que es un contenido determinado. Ese contenido es como una imagen en el pensar. Uno podría decir, ok, ahí estoy, ¿sí? En una mirada, en un pensar, y lo que hicimos nosotros como ejercicio del coloquio, que es compartir lo que traemos, es justamente que esa imagen que yo tengo en lo individual pueda vivir en lo social, a través de, en este caso, del trabajo de Milena y de José. Esta imagen, digamos, que puede ingresar a lo social, no queda en mí, se transforma, ¿sí? Después tenemos un segundo paso, que es el contexto. Entonces, en el primero, que es la imagen, ¿sí? Esto del contenido mismo, el primer paso del ejercicio de coloquio, tiene que ver con los misterios de la esperanza, tiene que ver con el pensar. El segundo paso tiene que ver con el contexto. El contexto es lo que vive en el medio, ¿sí? El contexto es lo que vive entre lo ultravioleta y lo infrarrojo. Ese es el contexto. El contexto es la vida nuestra. Entonces, todo lo que sucede ahí, todas nuestras condiciones. Y la gestión, ¿sí? Cuando habíamos visto la gestión tiene que ver con todo lo que está en nuestra voluntad. Esto que hablábamos de los misterios de la fe. Los misterios de la fe en relación que mi fe es el acto, ¿sí? Que tiene que estar acorde a la armonía, en armonía a mi propia naturaleza como ser humano y a la naturaleza del cosmos y a las necesidades del cosmos. Es por eso que Steiner dice que si nosotros podemos generar una imagen colectiva y compartir este tipo de ejercicios, que acá en este grupo del espacio económico es un ejercicio, digamos, eh, digamos, en una empresa podría ser el trabajo mismo, en una institución, digamos, lo importante es llevar esto como ejercicio a cada uno de los lugares donde uno habita cotidianamente, transformar la vida misma en un ejercicio. Él lo que dice es, si podemos hacer esto, ¿sí? Entonces tendremos también, ¿sí? La posibilidad en el futuro de desarrollar estos pensamientos colectivos. Estos pensamientos colectivos que al mismo tiempo, en años, es un germen, genere hábitos sociales que se apoyan en miradas colectivas, en imágenes compartidas. Entonces uno podría decir, ah, mira, trabajamos tanto tiempo juntos y compartimos tantas cosas que ahora nuestras acciones están embebidas de eso. Y nuestras acciones están repetidas, entonces se transforman en hábitos, hábitos colectivos que tienen como base un pensar colectivo. Y después se transforma en acciones puntuales, ¿sí? En contenidos puntuales, en transformación, ¿sí? Los hábitos repetidos lo que generan es una transformación, ¿sí? De la materia. Y justamente acá está el otro punto, ¿no? El último punto de mis reflexiones en relación a esto, y es que justamente la vida económica apunta en buena medida a la observación de lo material. ¿Por qué? Porque hay algo en lo material que puede revelar fuerzas espirituales que uno no podría ver directamente desde el mundo espiritual. Esto quiere decir que hay contenidos espirituales que solo se revelan cuando pongo mis esfuerzos en comprender la materia, en trabajar con ella y transformarla, y en gestionar en el mundo. Es ahí donde lo espiritual termina de revelarse. Esto, bueno, es un poco
algo de mis reflexiones sobre el tema y por qué lo puse. Me gustaría, tenemos un poquito más de media hora más o menos, y me gustaría que compartamos reflexiones sobre lo que ha el trabajo de Milena, el trabajo de José, las propias impresiones que tengan. Así que bueno, sí, Luciano sarcástico. Me da miedo darle la palabra, pero bueno. ¿Sarcástico es? No, dice ahí, Luciano sarcástico. En el... Luciano Sebastián quise poner. Me Ah, corrigió automáticamente la computadora. está bien. Perdón, no me di cuenta. La inteligencia artificial te acaba de bautizar. Bueno, yo estoy muy agradecido y bendecido por haberme encontrado con ustedes. Me alegraron la tarde, me llenaron de sabiduría y por sobre todo me siento acompañado más que nunca. Así que les agradezco por eso. Qué bueno. Gracias, Luciano. Todos. Gracias. Bueno, qué lindo comentario. Eh, bueno, a ver quién se anima. Les cuento mientras alguien toma fuerza. El texto que seleccioné el autor es Marc Desol, es suizo-francés, él es presidente de Louviers, Sociedad Anónima, que está en Moncilón. El año pasado fuimos a verlo con José Antonio, que está acá, en el Zoom también. Y levante la mano, José Antonio. Ahí están. Bien. Louviers es una empresa que tiene un estatuto básicamente elaborado a la luz de la economía asociativa en forma bastante intensa, bastante pura. También es Las Ondinas Pampeanas, la empresa acá en la Argentina, en la cual trabajo. También, sin mirar el estatuto de Louviers, hemos tratado de hacer el mismo esfuerzo en plasmar estos ideales de la economía asociativa en todos los detalles del estatuto, que son 57 puntos. Y bueno, para mí fue interesante trabajar la obra de Marc. Marc es un emprendedor, él no tiene una carrera, eh, un estudio universitario, una, es una persona que no es académico, él es emprendedor y sí ha trabajado a fondo las ideas de Steiner en economía y tiene un libro que se llama Una respuesta humana a la globalización. Si quieren tomar nota y buscarlo, se puede comprar por internet. Y son varios capítulos que son muy cortitos. Tienen una hoja y media, algunos capítulos tienen una hoja. Es muy breve, eso que compartí con ustedes es un capítulo, es muy breve y tiene como un extracto, a mí me llama la atención su trabajo porque tiene como el espíritu de San Juan, esta condensación, ¿no? Es algo es la esencia de algo. Y estas son las palabras de un emprendedor. Cuando uno habla con un emprendedor, en serio, son de pocas palabras, no es mucho. Hay una condensación que se logra justamente con los frutos de la experiencia. Eh, y bueno, también me pareció importante, Luciano, nos estás haciendo desear a todos. Estás comiendo ahí algo, mirá, hasta el humito se ve por la pantalla. Y,
Y Marx es justamente un buen ejemplo de lo que dice Steiner, que la economía asociativa es el capitalismo transformado. ¿Sí? Esto lo digo también porque viene a lo que decía José Antonio como comentario de esta duda, ¿no? ¿Sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que en esta época realmente la mirada material se tenía que desarrollar al máximo. Y el capitalismo ha conseguido desarrollar al máximo esta mirada materialista, esta mirada sobre el mundo material, que debe ser impregnada nuevamente, ¿sí? De todo lo anímico espiritual, que el materialismo, si bien no lo ha desarrollado anteriormente, tampoco lo niega, ¿sí? Entonces, pero sí, digamos, hay una contrafuerza, digamos, verdadera a lo que es la economía asociativa, que es la negación de la naturaleza humana, justamente, ¿no? Eh, esta es la fuerza, digamos, todo aquello que esté, eh, digamos, no reconociendo a la naturaleza humana, porque justamente Steiner lo que dice es el capitalismo ha desarrollado con una fuerza impresionante el egoísmo en la humanidad, en cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo importante ahora, él decía que es importante que ese egoísmo se desarrollara, como es importante que en un niño se desarrolle el egoísmo, porque esas son las fuerzas que lo van a acompañar para que él pueda nutrirse y detectar lo que él necesita. Ahora, es importante, y esta es la gran estrategia de la economía asociativa, que el egoísmo sea amplio, no que desaparezca. ¿Sí? Cuando el egoísmo es amplio y no desaparece, entonces justamente se puede plantear este, en, esta imagen de punto y periferia. Esto de estar en el centro y a la vez en la periferia, se puede plantear esto de lo que es la compasión, ¿sí? El entender que las necesidades de mi hijo son tan importantes para mí como las necesidades del hijo de mi vecino. Entonces, de esta manera no es que el egoísmo desaparece, el egoísmo se amplía y se amplía, de tal forma en que yo en algún momento siento que mi familia es la humanidad misma. Este, entonces, de esta manera, digamos, acá podemos ver cómo el capitalismo es la base también para que esto pueda desarrollarse. Nosotros debemos transformar esto. Por eso el libro de Marx habla una respuesta humana a la globalización, que tiene que ver con la globalización, con un capitalismo que no se está ampliando en términos espirituales, ¿sí? Porque si hablamos de una respuesta humana a la globalización, el título de este libro tiene que ver con, hay una expansión, pero hay una expansión a partir de la conveniencia, de lo que no está mal que esté, pero uno diría, está acompañada por por esta mirada en el cual mi familia es la humanidad. Y por otro lado, presenta también en lo económico estos desafíos que, en los cuales es muy importante que la libertad humana no sea tocada. Esto quiere decir que para desarrollar el bien, lo bueno, tiene que ser libre, si no deja de ser bueno. Entonces, eh, hay muchísimas ideas en la economía dando vueltas, donde uno dice, no, pero esto es lo bueno, y hay que obligar a todos a hacerlo. Dejaría de ser bueno, ¿sí? Y esto también obedece a algo que Steiner decía sobre el cristianismo. El cristianismo es algo que se tiene que desarrollar lentamente y las contrafuerzas lo que buscan es desarrollarlo rápidamente, de manera tal en que se desarrolle una relación con el Cristo, entendiendo que el Cristo es tu Señor y no que el Cristo es tu amigo.
Porque si las fuerzas opositoras logran, ¿sí?, que el cristianismo se expanda rápidamente, la relación con el Cristo va a ser una relación de ser humano a Señor. Y se va a desarrollar el amor, dice Steiner, en la humanidad. Pero hay algo que no se puede desarrollar, que es la compasión. La compasión tiene que ver con esto que estamos hablando, con esta vida económica que está dentro del infrarrojo y el ultravioleta. La compasión tiene que ver con esta capacidad de comunicarnos, con este sentir que las necesidades del hijo de mi vecino también son mías y que es mi hijo también, que no es solamente el hijo de mi vecino, ¿sí? Entonces, hay una conferencia que es muy linda que se llama Asombro, Compasión y Conciencia, que es de Steiner, también se las recomiendo para que la lean. Eh, la he leído, creo que la última vez que la leí fue con mi amiga y vecina Lidia, en alguna noche de verano en el campo. Y, y Perdón, justamente ¿cómo era? hay una nota, el nombre de la conferencia es Asombro, Compasión y Conciencia. ¿Sí? Uno puede ver esto, ¿no? El asombro en lo que tiene que el asombro es una cualidad de la voluntad. Es esto que es como el entusiasmo, ¿no? Normalmente uno encuentra en lo volitivo que menciona Steiner, uno encuentra el entusiasmo, pero el entusiasmo no necesariamente está acompañado de asombro, ¿sí? Y el asombro es algo, digamos, que también tiene que acompañarlo. Y el asombro consiste en esto que dice Steiner también, bueno, está en los contenidos de la primera clase, pero lo nombra en general en varias otras conferencias, esto de cuando yo atravieso una situación, siempre es nueva para mí. Cuando yo estoy con esta vida interior de asombro, es porque conseguí apagar todo aquello que como murmullo vive en mí, ¿sí? Esto de, sí, esto me hace acordar a tal cosa, esto ya lo sé, ya lo viví, ya lo escuché, ya, ¿no? Esto justamente es lo opuesto, es poder vivir cada situación con asombro, ¿sí? Compasión. Compasión tiene que ver con esta expansión. Y esto justamente también, digamos, es la situación nueva del umbral, donde el Cristo está en el umbral y el Cristo está en el umbral y es tu juez y al mismo tiempo es tu consejero, es tu amigo. ¿Sí? Así lo marca Steiner en estos nuevos misterios. Entonces, es muy importante esta, en esta conferencia, Steiner dice que el misterio de cómo dibujar el rostro de Cristo y uno después puede sacar sus conclusiones, ¿no? Pero a mí me queda de esa conferencia, en realidad el rostro de Cristo es cada uno de nosotros. Y justamente eso es lo que dicen en los evangelios, ¿no? El que hace algo por el más pequeño de mis hermanos lo hace por mí. Y, y justamente, digamos, es esta imagen, vuelve a repetirse, lo de Pentecostés, lo de la vida económica, lo del lenguaje común, la conversación, las imágenes colectivas, el tener al Cristo como un amigo, ¿sí? Un amigo que se manifiesta en el prójimo. No, no es que uno, digamos, es justamente el Cristo a través del encuentro social, a través del encuentro con el otro. Y, y estas fuerzas de oposición que quieren, digamos, en lo posible, intervenir el cristianismo de manera tal en que se lo considera al Cristo como un Señor, donde solo se desarrolla el amor, pero el amor sin compasión. Y el amor sin compasión, digamos, digamos, como el daño menor para Lucifer y para Ariman. Ellos están dispuestos a soportar esa situación porque de alguna manera no se desarrollaría la compasión. Y la compasión es el elemento más importante, ¿sí?, del cristianismo, porque justamente el amor es un puente hacia eso. Bueno, eh,
son 7:40. No sé si alguien quería comentar algo. Creo que voy a decir una obviedad Sí, porque pienso que lo pueden estar sintiendo más de uno acá, eh, pero me parece sorprendente y me asombra cómo este pequeño trabajo, este humilde trabajo, ha traído todo este conocimiento acá, porque es muy profundo. O sea, es muy interesante cómo de un pequeño ejercicio puede salir todo este contenido. Eso me sigue sorprendiendo desde el primer momento igual. Me excede un poco. Esto que vos decías, la capacidad de resumir que tiene el emprendedor. Bueno, yo me encontré con una dificultad individual que es la poca capacidad de síntesis que tengo. Y lo vi como un problema y dije, yo no puedo terminar con todos estos papeles desplegados, estos esquemas por acá, por allá. Dije, tengo que condensar esto. Algo en concreto. ¿Qué puedo decir en concreto de esto? Bueno, hice el intento, pero gracias por esa posibilidad, porque si no uno es como que se queda en eso, ¿no? Leo por acá, leo por allá, voy sumando conocimiento y digamos, ¿en qué lo estás concretando? ¿Cuál es la imagen en concreto? ¿Cuál es la acción en concreto? Entonces me pareció muy, muy interesante, sobre todo porque se ve la importancia de estar preparado, ¿no? Yo me preguntaba, ¿estoy preparada para el coloquio? La respuesta fue no, y la respuesta fue, hay que trabajar para eso. Y eso también está bueno porque, o sea, suma conciencia al hablar. No es ya un hablar por hablar, un encontrarse para discutir un tema sin pensarlo, o sea, ¿no? Como la primera opinión que se me viene la digo, sino que realmente vos tenés que tener un contenido. eh, y tal vez vos ves una parte y el otro ve otra, y ahí es donde vas sumando y llegas a una imagen un poco más acabada y más importante, digamos. Así que me parece un trabajo fantástico y quería agradecer eso. gracias, Milena. Son procesos, digamos, creo que en estos procesos que vos comentás, ¿no? Eh, digamos, en el fondo creo que lo bueno es el camino, en realidad, a donde uno llega es como un ciclo, ¿no? Porque por ahí te va a pasar, en mi experiencia, eh, digamos, yo pasé por todas las etapas, desde no poder condensar, poder hacerlo, volver a no poder. digamos. Es como que esto son ciclos de la vida interior también. eh, y creo que lo importante también es tomar este tipo de ejercicios como un punto de partida. No hay posibilidad de equivocarse. eh, Creo que está bueno lo que se ha generado también, en el cual no es necesario discutir. Es importante que cada persona pueda exponer libremente lo que trae y simplemente lo social es escuchar al otro y si uno quiere aportar algo, que aporte su propia mirada, pero que deje respirar, que también deje que lata aquello que trae el otro y dejar confiar en que los contenidos se van a ir ordenando solos, ¿no? Esto es como moviéndolo simplemente en lo social, compartiendo. eh, Hay algo que puede respirar, vivir y ordenarse, ¿no? Esto de nada se va a ordenar que no tenga la posibilidad de respirar y de tener un lugar. Primero necesita eso. Y después, solo, el contenido, la opinión de la persona va encontrando su lugar. Quería hacer estoy mirando el chat y hay una nota que dice asombro es compasión, no es compasión así de pasión, es compasión y conciencia. Si quieren le pueden poner un poco de pasión, pero no se olviden de la compasión.
sin pasarse. Claro. Y una cosa que si se me permite agregar en esto de lo que por ahí mencionaba al principio, de despersonalizarse un poco, ¿no? Y no creerse el dueño de la verdad y el dueño de encontré esto. Es como que el contenido viene al encuentro de uno. Y tengo un ejemplo muy concreto que se lo había comentado a Daniel, que es que yo estaba en estas lecturas, investigaciones, había leído una frase que me había impactado bastante y él la compartió por la tarde en el grupo de antroposofía. Y yo dije, wow, o sea, esta frase quería ser escuchada, ¿no? O sea, alguien quería, los de arriba estaban esperando que leyéramos, escucháramos, supiéramos esto. Entonces ahí es como que uno baja la cabeza, ¿no? Y se pone en una actitud humilde de me callo también, hago un silencio, veo qué puede aparecer, qué es lo que tiene que aparecer. Y medio como que también los libros me iban guiando, es como abría el libro donde lo tenía que abrir, porque por supuesto no me pude leer todos estos libros por completo, pero es como que llegaba al punto donde estaba la información, eso como anécdota, ¿no? Ujú. ¿Algún comentario, alguna reflexión más? Simplemente un pequeño comentario. En el crudo día a día cotidiano y de grupos de trabajo de todo tipo y demás, ¿no? Lo que decía Milena antes, eh, esto de que el karma que teje por sobre las buenas intenciones, ¿no? Em, qué, qué destructivo, no me quiero quedar con la parte destructiva, pero qué destructivo puede ser no poner un orden en las formas de trabajo comunitarias, ¿no? Cuando en este contexto que hemos visto ahora de contenido, contexto y gestión, ¿no? que, bueno, no es natural trabajar así. O sea, por lo menos lo que yo me encuentro día a día, no es esta la forma, ¿no? Y durante estos días, bueno, he intentado observarlo desde este punto y, bueno, qué complejo me ha resultado difícil de poner las fuerzas para ni siquiera, tan siquiera observar desde este punto de vista qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Actuar no he actuado en este sentido, pero observar ya ha sido complicado. Y qué destructivo puede ser socialmente no trabajar con este orden, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ujú. Gracias, José. Sí, este es el punto también, ¿no? Eh, muchas veces hablamos de remembración social, ¿no? Y siempre tenemos que recordar que la, esta mirada de Tomás de Aquino, que en relación a la Trinidad, ¿sí? Esta imagen trinitaria de lo divino, como imagen, como puente que nos permite acceder a la unidad, no a la fragmentación, ¿sí? Justamente la imagen trinitaria es lo que nos permite percibir el todo. ¿Mm? El- y justamente lo trinitario es el puente para poder percibir el todo.
no para tener estas partes divididas, ¿no? Y tanto en economía como en muchos aspectos, pareciera que uno está expuesto al peligro, ¿no? De mecanizar esta mirada trinitaria y terminar siendo como diseccionar un ratón y cortarlo en tres pedazos, ¿no? Y decir, bueno, ahora está trimembrado. Eh, digamos, cuando en realidad de lo que se trata es de poder identificar las tres fuerzas que continuamente están actuando, cada una tiene una naturaleza propia, y cómo poder encontrar este balance. Y no hay nada, ni en una institución, ni en una empresa, ni en el organismo social en general grande, no hay nada que pueda venir de afuera y ordenarnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que poder experimentar con esto de cuáles son los contenidos, cuáles son las imágenes que tengo, cuál es el contexto de esto, cuál es la aplicación, poder empezar a entender esto, ¿no? Como, eh, digamos, como los misterios de la voluntad, los misterios del sentir y los misterios del pensar en uno, estas fuerzas que actúan todo el tiempo en uno, y que es notable eh, tal vez me alegraría que despierte una pregunta y no una respuesta, pero, eh, pero creo que es importante entender que cuando estas tres fuerzas actúan a manera de instintos, pasiones y deseos, uno podría decir el instinto lo pintaría de amarillo, las pasiones de rojo y los deseos de azul. ¿Por qué? Porque los instintos son cuestiones que surgen en la voluntad, ¿no? Las pasiones están en este rojo, ¿no? En la vida se dan y son las mismas fuerzas que actúan en lo social jurídico, en esa esfera, digamos, están las pasiones, y los deseos tienen que ver con una imagen de algo que está más bien ligado a uno, digamos, existe el deseo cuando no estoy consumando mi pasión. O sea, tiene que ver con algo, con una imagen que tengo interiormente. Nosotros es como que el capitalismo se ha desarrollado usando estas fuerzas, en parte, ¿sí? Y este capitalismo desconectado de estos ideales de fe, amor y esperanza, de asombro, compasión y conciencia. Bueno, uno podría seguir, ¿no? En esto. Entonces tenemos como una situación acá que debería llegar, ¿sí? A través de el desarrollo del hombre en este camino, debería llegar a este nivel. Pero hay algo, digamos, que es importante tener en cuenta, que hay una cierta eh, integración del ser humano que se logra a través de estas fuerzas primarias. O sea, cuando uno al principio inicia su camino en la vida y y estás atado a tus instintos, pasiones y deseos, hay algo que en un primer momento funciona bien. Uno siente una integración, ¿sí? Ahora, cuando uno persiste, no hay una evolución, eso se convierte en algo estático. Entonces, cuando yo hablo de un ser humano integrado es cuando las fuerzas del pensar, del sentir y de la voluntad, digamos, trabajan en este sentido, ¿sí? Si el hombre está acá, trabajan, digamos, hacia el centro. Entonces eso funciona por un tiempo. Pero cuando el hombre empieza a desarrollar un trabajo anímico espiritual y se empieza a conectar con estos ideales más altos, entonces se empieza a desconectar al mismo tiempo de aquellas fuerzas que lo mantenían integrado. Y todavía lo nuevo no aparece del todo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay un punto en lo individual, en las organizaciones, en las sociedades, en el mundo en general, en todos los niveles,
que, que tiene que ver con que cuando uno estaba atado acá a lo bajo, algo funcionaba. Si seguís en el tiempo atado a esto, en algún momento se degenera, ¿sí? Si vos evolucionás, ¿sí? Hay algo de esas fuerzas que en algún momento no te integran más, porque esto que antes te integraba, al estar vos acá, ya no te integra. Y hay un momento en el cual no estás suficientemente elevado como para poder sostenerte solo. Esto quiere decir, a manera de emprendedor, lo voy a decir en pocas palabras, si no haces nada, vas por mal camino y vas a sufrir las consecuencias. Si haces algo, vas a sufrir las consecuencias. Estas son las noticias, ¿no? Eh, es el resumen del pronóstico. En- entonces, no haces nada, problemas. Haces algo, problemas. Y justamente la forma de poder mantener integrado lo que todavía, ¿sí?, no podemos sostener por nosotros mismos, porque si bien nos hemos desarrollado, no es tanto, es a través del trabajo colectivo. No podemos dejar de lado eso que se genera estando con el otro. No es un camino que podamos recorrer solos. Necesitamos sí o sí estar con el otro. Y de esta forma, pero no estar con el otro porque solo no puedo, sino entender que el camino de estar con el otro es no solamente porque solo no puedo, sino porque además tengo que asistir al otro, tengo que acompañarlo. Es esta compasión de la que hablábamos, ¿no? Entonces, eh, es algo que a mí me pasa muchas veces auditando proyectos, trabajando en lo cotidiano, como decía José, que me pasa esto, ¿no? Che, pero mirá esta iniciativa. Son como animales trabajando. Están como, tienen sus pasiones, sus instintos, están sueltos y les funciona bien. Pero uno puede ver que no funciona bien todo el tiempo. En algún momento deja de funcionar bien. Y por otro lado, el camino del desarrollo también te va a llevar a un problema, ¿sí? Porque justamente las fuerzas primarias que nos acompañaban están desconectadas de nosotros. Y uno experimenta eso como una falla. Caramba, no estoy bien integrado, no sé qué me pasa. ¿Sí? Entonces hay un periodo en el cual todavía lo viejo lo fui soltando, pero todavía no conquisté lo nuevo. Este es el gran desafío y creo que también le da valor a que todos podamos compartir espacios. Esta es la idea también de la idea que nace de la sociedad antroposófica, la idea de Daniel, esta idea de espacios en medicina, en economía, en distintas áreas, donde tengamos esta oportunidad de juntarnos, es como tomar un café juntos, charlar, compartir eh, y tener este encuentro. Bueno, ahora sí, son las 8. eh, desde luego que estoy abierto a escucharlos. Me parece que el invierno, el otoño y el invierno los ha agarrado así acá en la Argentina medio acobachados. Son días de helada, yo vivo en el campo y a pesar de las heladas duras, no, los mosquitos no se mueren. Eh, yo no sé si son mosquitos o drones, me da la impresión de que son drones. No sé quién los está manejando, ¿no? Pero los mosquitos no mueren. Y les pegás y no sé cómo hacen así, salen volando de vuelta. Eh, Así que bueno, algo está pasando también con las estaciones y estos animalitos. Eh, pero bueno, nos vamos a mantener en contacto. Les comento que estuvimos eh, trabajando en lo que va a ser la currícula, las actividades del año del espacio económico y tenemos pensado
concentrar los encuentros presenciales para el mes de agosto, ¿sí? Los haríamos acá en provincia de Buenos Aires, en Los Mangrullos. Esto obedece también un poco a que, bueno, también contamos con las facilidades de alojamiento, bueno, las facilidades para recibir, y la idea es que durante ese mes se vayan desarrollando distintos encuentros en distintas fechas, algunos enfocados a los jóvenes, otros enfocados a emprendedores y a emprendimientos. Bueno, ha pasado una moto. Y a emprendedores y emprendimientos. Y también vamos a dar lugar eh, a algunos tips de cómo acercarnos, cómo acompañar la enseñanza de la economía. Esto está más orientado a las personas que quieran acompañar a jóvenes, trabajar en colegios o dentro de la organización en la que están, enfocarse específicamente en lo económico. Así que básicamente son estos 3 encuentros enfocados a jóvenes, enfocados a emprendimientos, a gestión de emprendimientos. Esto es más para emprendedores. Y lo otro es cómo acompañar, cómo poner una imagen de lo económico en el mundo, especialmente dirigido a quienes tengan a cargo en su organización otras personas, especialmente los jóvenes. Así que básicamente uno podría resumirlo en cómo enseñar finanzas, cómo acompañar este camino, que nos pasa tanto como padres, como maestros, como dentro de una organización, así que es amplio. Y bueno, en breve van a recibir un cronograma de todas las actividades que se van a hacer en agosto. Eh, Vamos a tratar de que no estoy hablando de los valores, voy a hablar ahora de los precios, de que los precios se acomoden para que sean realmente, eh, digamos, posibles. Sabemos que es un año complicado y queremos también tratar de acompañarlos para que puedan asistir. Eh, y bueno, la idea es que podamos compartir no solamente algún día de trabajo, sino también alguna noche. Y además de ser amigos pixelados, podamos ser amigos así de carne y hueso, darnos un abrazo y comer juntos, escuchar la voz eh, a través de las ondas del aire y bueno, vernos personalmente. Así que, bueno, estos son los planes que tenemos. Para el día 29 de septiembre, ¿sí? Quería anunciarles, el día 29 de septiembre es el día de Micael, es la fiesta de Micael, y estoy preparando un evento especial que vamos a hacer por Zoom por la mañana. Es corto, pero va a ser un evento en conmemoración a la última exposición pública de Steiner, ¿sí? Esto, esto es algo que creo que, bueno, lo digo porque estaría bueno que todos nos preparáramos para llegar a ese momento, ¿no? Estamos pasando los 100 años de la última, ¿sí? Sí, estamos pasando el umbral de los 100 años, ¿sí? De los últimos 9 meses, casi 10 meses de trabajo público de Steiner. Uno podría decir, esto lo he dicho antes, ¿no? Pero uno podría pensar que eh, hay algo que muere el 31, ¿sí? Hay algo que muere en la conferencia de Navidad, porque justamente hay algo que nace para que pueda refundarse la sociedad antroposófica en 1923. Esta refundación requiere de la muerte de algo, ¿sí? Esta es como una imagen que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto que nace, esta semilla nueva, digamos, es como que la imagen podría ser que está recubierta por las cenizas, por el compost de aquello que ha muerto. Y este proceso de oscuridad, a mi entender, dura aproximadamente un mes.
Entonces, si uno toma el cierre de la conferencia de Navidad a los primeros días de febrero de 1924, uno podría imaginarse que es ese periodo de oscuridad en el cual hay algo nuevo que empieza a emerger, y esto que empieza a emerger tiene un puente. El puente es Antroposofía, un resumen después de 22 años. Eso es lo que late ahí. Uno podría decir, entre lo que pasó antes de la conferencia de Navidad y lo que va a pasar de febrero al 29 de septiembre, que son exactamente 9 meses, es una gestación, ¿sí? Uno podría imaginarse que hay algo ahí que es lo que Milena decía, ¿no? También esta esencia, ¿sí? La esencia está en esa obra, es como un puente, es Antroposofía, un resumen después de 21 años. Esta es la esencia. Y esto es lo que vamos a trabajar en forma presencial. Tal vez lo abramos por Zoom, todavía no está decidido. En Los Mangrullos, en San Andrés de Giles, entre los días 24 de diciembre y 5 de enero del 25. Esta obra se va a trabajar una conferencia por día. Y nosotros veníamos habitualmente haciendo de Jesús a Cristo ahí, y ahora vamos a hacer, en honor a este año, eh, este trabajo sobre antroposofía, un resumen. Y estos 9 meses que a él le quedan después que escribe Antroposofía, habla 9 meses más, y la última conferencia que da la da el 29 de septiembre. Y el 29 de septiembre por la mañana haremos algo presencial y por Zoom. Así que bueno, ese es un evento en el cual estamos muy entusiasmados. Creo que es importante como unir los ritmos de nuestro latir con estos portales que se abren 100 años más tarde, y estar despiertos y estar presentes. Así que bueno, nos iremos comunicando desde luego que por mail. eh, Iremos ajustando la agenda de los eventos que quedan en el año. Van a ir recibiendo los programas. Muchísimas gracias por participar, por todo lo compartido. Eh, la verdad que me alegra mucho todo lo que empieza a llegar de ustedes. Y esto justamente para mí es una parte muy importante del espacio económico, lo que viene del tiempo, del esfuerzo, de la comprensión, de, bueno, esto es, digamos, la sustancia, lo que hacemos todos, no lo que yo digo, sino lo que se va entretejiendo socialmente y lo que podemos compartir. Así que les dejo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Claudia, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por las Está Claudia. exposiciones preciosas y por la propuesta, Ale, que bueno, no me pude sumar. Quería saber si vamos a continuar, o sea, la idea es continuar con el coloquio o era hasta acá, o cómo seguía, y también si podéis compartir después ese archivo que pasaste hoy por la pizarra del Zoom, Sí, como para sumarnos un poco al movimiento que hicieron Milena y José. sí. eh, o bueno, o si hay algún nuevo material para trabajar, y me parece, me da muchas ganas de intentar también el ejercicio y Ok, ok. Yo este, creo que el ejercicio, a mi entender, podría quedar como ejercicio ahí digamos, como a seguir trabajándose. Te lo puedo enviar, Claudia, se lo puedo enviar a cualquiera que lo pida. No sé si entraste un poco más tarde, pero una de las cosas que dije en el Zoom era que el, el material se envía a quien lo solicite. si Está, no, lo está escuché. disponible. Así que a cualquiera que lo solicite, se lo enviamos. Me ha pasado que algunas personas me solicitaron el ejercicio, se lo envío por mail y su casilla de mail está llena, y, y bueno, me rebota el mail y me sale este comentario.
de que no ha sido recepcionado porque la casilla de mail está llena, bueno, por lo que fuere, pero bueno, eso es una aclaración, cada uno chequen y en el caso de que lo hayan solicitado y no les llegó, vuelvan a enviarme, o si no, pueden escribir bueno, me escriben al mail o me mandan su WhatsApp y si tienen problemas para recepcionarlo, por mail se los envío al WhatsApp. Así que insistan un poco si no llegó, pero no es porque yo he mandado creo que unos 10 mails salieron, me llegó el aviso de que fueron rechazados. Así que unos cuantos. Ujú. Bueno, Daniel, podemos hacer el lema para el cierre, ¿te parece? Bueno, eh, empezamos. Cuando un hombre trabaja para otro, tiene que encontrar en este otro la motivación de su trabajo y cuando alguien tiene que trabajar para la comunidad, tiene que sentir y percibir el valor, el ser y la importancia de esta comunidad. Esto solo podrá hacerlo cuando la comunidad sea algo completamente distinto de una suma más o menos indiferenciada de hombres individuales. Tiene que estar plena de un espíritu real en el que cada uno tome parte. Cada uno tiene que poder decirse, la comunidad es correcta y yo quiero que sea así. La comunidad tiene que tener una misión espiritual y cada uno tiene que querer aportar para que se cumpla esa misión. En cada uno de los individuos tiene que estar vivo el espíritu de la comunidad. Rudolf Steiner. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte del espacio. Y bueno, les deseo un buen domingo de Pentecostés. Justo nos toca esta reunión del espacio económico en el medio, entre Ascensión y Pentecostés, entre un hecho que es para el mundo y el otro para el individuo, ¿no? Y así que bueno, les deseo un muy buen Pentecostés, fructífero, y nos vemos en el próximo encuentro por Zoom. Bueno, Igualmente. gracias. Besos a Buenas noches a todos. todos.